siguiente programa es para todos. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, bienvenidos a este espacio Al Derecho, un programa de servicio y orientación en cuanto a temas de índole legal que hacemos desde la televisión de Los Andinos y donde cada 8 días los esperamos en compañía de un abogado invitado para tocar determinados temas. Hoy nuestro tema del día tiene que ver con las sucesiones y para abordar los aspectos relacionados con este tema nos acompaña la profesional Alicia Zapata de Martelo. Ella es abogada de la Universidad de Medellín con especialización laboral y Derecho Procesal Laboral. Tiene una diplomatura en Derecho Administrativo y actualmente se desempeña como abogada litigante para la zona del suroeste. Doña Alicia, un saludo para usted y bienvenida a nuestro espacio. Buenas tardes a todos y especialmente a mis coterráneos los andinos. Este es un espacio muy lindo a la cual fui invitada con la finalidad de que les voy a hablar en palabras no tanto de derecho para que cada ciudadano me entienda. Así es. Y vamos a hablar sobre las sucesiones. Claro que sí, y vamos a iniciar por explicarles son las sucesiones, ¿qué es eso? Bueno, las sucesiones es un proceso legal que mediante ese proceso se difiere a los herederos o se le transmite a las personas herederas cuando fallece tanto su padre o su madre, herederos o beneficiarios. Y en Colombia tenemos como unos órdenes hereditarios para lo cual cada uno puede ser heredero. El primer orden hereditario tiene que ver con sus hijos. Cuando fallece el causante, en el primer orden hereditario heredan sus hijos. En el segundo orden ya son los padres, tanto matrimoniales como extramatrimoniales. Me devuelvo al primer orden, que los hijos pueden ser o matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos en el primer orden. En el segundo orden, los papás, tanto matrimoniales como extramatrimoniales. También los padres adoptantes también heredan. En el tercer orden ya nos encontramos son los hermanos y también la cónyuge. Ya en el cuarto orden están los sobrinos, o sea, los hijos de los hermanos del causante o la causante que haya fallecido. Para que me entiendan qué es la palabra causante. La palabra causante nosotros la utilizamos, pero es la persona ya fallecida. Y en el quinto orden hereda el Estado. En representación del Estado se le entregan los bienes cuando no hay ninguno de los anteriores órdenes que no se encuentran y todos han fallecido, hereda el Estado y el Estado. El representante es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es importante en esta parte de la respuesta decirles a cada uno de que bajo la sentencia 238 del 22 de marzo del 2012 se le dio poder, o sea, se le dieron los derechos a las personas del mismo sexo. Por ejemplo, si un causante fallece y está casado con una persona del mismo sexo, esa persona hereda, igual como venía el Código Civil heredando con las personas que se construían heterosexualmente. Entonces, se le dio poder a esas personitas porque tienen el pleno derecho, porque el mundo ha cambiado, porque la sociedad es cambiante y porque el derecho tiene también que cambiar.
¿Cuándo se inicia ese proceso de sucesión de los bienes que deja el causante o fallecido? Eso se inicia tan pronto fallece la persona, con la finalidad de que no dejen un espacio muy largo, a pesar de que son 30 años para poder nosotros llegar allá o la persona que los herederos o los beneficiarios, que son los que tienen que reclamar esa herencia, porque lógicamente ellos reclaman es tanto los bienes muebles, los inmuebles, y en esa parte lo que reclaman son pasivos y activos que tiene directamente el causante en el momento de su fallecimiento. En ese sentido, entonces, ¿los pasivos también entran en la sucesión? Lógicamente los pasivos de una persona fallecida entran en la sucesión. Dice muy claro el código que son los activos y los pasivos, pero hay una forma muy fácil de evitar que cuando nos dejan algo nuestros padres, en vez de dejar muchos bienes, nos dejan muchas deudas. Entonces hay una forma de recibir la herencia. Se recibe siempre con beneficio de inventario, con la finalidad de que al recibirla con beneficio de inventario, ¿qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, la persona que me hereda a mí, tiene bienes, entonces, ¿qué es lo que pasa? No le van a afectar sus bienes, que las deudas que yo dejé no se las vayan a cobrar a esa persona, a mi hija, por decir algo, que no se las cobren a mi hija. Entonces lo recibe siempre, o siempre debemos de recibir nuestras herencias o las personas que van a recibir una herencia la debe recibir con beneficio de inventario. Más adelante estaremos brindando más detalles de este aspecto, y otra pregunta es ¿por quién o qué personas pueden levantar un proceso de sucesión? Bueno, un proceso de sucesión, lógicamente, como ya hablamos, cuando fallece alguna persona y deja bienes, pueden ser levantados por sus herederos o beneficiarios, lo que llamamos herederos o beneficiarios. También puede ser levantada por un acreedor. Cuando de pronto el causante dejó bienes y también dejó una deuda muy grande y es un acreedor, y los herederos no quieren levantar la sucesión, el acreedor también lo puede hacer. Si son varios herederos, ¿uno solo puede iniciar ese proceso? Uno solo puede iniciar el proceso de sucesión. Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos una pregunta de un televidente, miremos de qué se trata. Hola, mi nombre es Elkin Velázquez. La pregunta para la señora abogada es, ¿qué pasa en un proceso de sucesión cuando hay hijos no reconocidos? En un proceso de sucesión, cuando no hay hijos no reconocidos, ¿qué es lo que sucede? Normalmente las personas que ya quedaron y son reconocidas levantan el proceso de sucesión. La persona no fue reconocida ni por el papá ni porque muchas veces los herederos reconocen esa persona y dicen sí es hija de mi padre o sí es hija de mi madre, la reconocen. Entonces todo depende de que el juez acepte eso, pero existe en la vía legal hay una partecita que nosotros podemos impugnar, que es impugnar esa herencia, y solicitando nos ingresen esa persona que en ese momento no fue reconocida por el fallecido. Lógicamente que invocamos en el proceso de que haya una exhumación del cadáver y de que se le haga el ADN a esa persona para que el juez así la pueda ingresar en el proceso, en su defecto si está en curso en el juzgado. Pero si ya ha finalizado ese proceso de sucesión, pues lógicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? Tiene que impugnarlo por medio de un proceso que se llama petición de herencia y reclamando los derechos de esta personita que no fue reconocida por el fallecido. Ese proceso de impugnación y de exhumación que usted mencionaba, ¿se puede hacer así los demás beneficiarios no estén de acuerdo?
Lógicamente, porque es un hijo que no fue reconocido y tiene todos los mismos derechos que los otros herederos. Bueno, otro aspecto es por qué medios jurídicos se puede levantar una sucesión. Bueno, hay dos medios jurídicos. El primero sería el notarial. El proceso jurídico notarial para lógicamente es cuando todos los herederos están de acuerdo. Cuando hay acuerdo de todos, entonces se puede levantar en notaría. En la notaría, lógicamente, se levanta, pero también se requiere de un profesional del derecho para levantar la sucesión por medio notarial. El otro es cuando los herederos no están, hay una parte de común acuerdo para levantarlo en notaría y otro que dice, no, yo no quiero, yo no voy a firmar porque no estoy de acuerdo con la partición que se está haciendo aquí entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace un proceso ante el juez, que eso sería ya el proceso contencioso, lo que se llama un proceso contencioso ante el juez, porque no está de acuerdo uno de ellos. Entonces son dos medios que son muy fáciles. ¿Cómo se hace esa partición de bienes? Esa partición de bienes, primero se tiene que solicitar a todos que muestren los certificados de libertad si el fallecido dejó inmuebles, que dejó de inmuebles, hacer como especie de lo que llamamos, para que el ciudadano entienda, un inventario de todo lo que dejó el fallecido o la fallecida o la persona que falleció y que nos va a heredar. Se hace un inventario en su totalidad y lógicamente ahí es donde se inicia el proceso o lo que se llama delación de la herencia, a repartir equitativamente, como ya anteriormente dije, según los órdenes hereditarios, porque si deja hijos, es primero los hijos, que son los legitimarios del causante o del fallecido. Entonces, en ese aspecto, se reparten equitativamente los bienes. Si dejó esposa, lógicamente también se incluye. Si no dividieron la sociedad patrimonial conyugal entre ellos, también tiene, o sea, se tendrían que hacer los dos procesos. O sea, división de bienes patrimoniales de la sociedad conyugal y luego a entrar a hacer lo que es la delación de la herencia para los herederos en su totalidad. O sea que en el caso de que el fallecido deje hijos, esposa y padres, ¿les tocaría a los tres o solo hijos y esposa? No, solamente, como le digo, cuando está la esposa y no han hecho partición de bienes patrimoniales, lógicamente la esposa tiene derecho al 50% y del otro 50%, como queda uno de los dos, queda vivo, el otro 50% se divide entre los legitimarios. Cuando ya fallece, yo normalmente siempre le digo, cuando hay personitas que van a consultar, que dicen, mi papá falleció y mi mamá está muy anciana, y vamos a levantar la sucesión de la parte de mi papá. Entonces, es importante, yo les digo a ellos, es importante que la mamá siga manejando y la dejen ahí quietecita y sean ustedes que le den toda la firma para que ella siga manejando sus bienes mientras ella fallece. Y después de que ella fallezca, ¿qué hacen los herederos? Ya levantan una sucesión, lo que se llama sucesión doble e intestada. Tenemos otra pregunta, señora Alicia, de otro televidente. Sí. Miremos de qué se trata. Bueno, mi nombre es Alexander Taborda y mi pregunta para la abogada Alicia es ¿qué documentación o papelería debo aportar para iniciar un proceso de sucesión? Lo primero que deben de aportar son los registros civiles de los herederos, o sea, de sus hijos, de los legítimos,
porque con estos registros civiles es que se hace la filiación de que verdaderamente o el juez o en su defecto el notario, depende de dónde se vaya a levantar la sucesión, se hace la filiación de cada uno de sus hijos. También aportar el registro civil de matrimonio de sus padres, o en su defecto si no tienen el registro civil, como dijimos anteriormente, una declaración extrajuicio de que convivieron como compañeros permanentes mucho tiempo, con la finalidad de que su compañero permanente sea sin distinción ni de sexo pueda heredar, ya se dijo claramente. Aparte de ello, los certificados de libertad, y lógicamente que todos los bienes que el causante deje estén a paz y salvo. También tienen que mirar de que no se le deba nada al Estado y nos aportan también eso. Y uno de los documentos importantísimos para levantar una sucesión es la partida de defunción del fallecido. ¿Cuánto tiempo puede tardar ese proceso? Bueno, en notaría normalmente se va a 6 meses en notaría y muchas veces es antes, porque en estos sectores como es el suroeste antioqueño son muy diligentes nuestros notarios. Y en la jurisdicción pues normalmente se puede un año, un poquito menos del año, porque como le digo, en la jurisdicción se demora un poco más. Puede demorarse de un año a año y medio, a pesar de que ya se han hecho, ya he mirado y he hecho como un récord de cómo hacen aquí cómo son las sucesiones de rápidas en la jurisdicción, y aquí nuestra jurisdicción es muy diligente también, y también es muy fácil levantar una sucesión por medio jurisdiccional. ¿Y cuánto tiempo más o menos? Porque muchas veces, o al menos yo tengo la percepción en lo que he conocido, que eso demora 10 años, 15 años. No. Eso no es así, porque antes de pronto nuestra ciudadanía decía, bueno, es que levantar una sucesión y eso se demora 10, 20 años. No. Ahora con la nueva, como se reformó la jurisdicción, con el Código General del Proceso, ya nuestros jueces se han un poquito descongestionado, la justicia ha anexado más tecnología, ha hecho una cantidad de cosas que ya es más fácil levantar una sucesión o en su defecto cualquier proceso que se quiera instaurar ante la jurisdicción. Usted mencionaba que uno de los documentos importantes es ese certificado de defunción, pero pongamos un caso, no sabemos si la persona falleció, simplemente desapareció, no se volvió a saber nada de ella, pero dejó bienes. ¿Se hace ese mismo proceso de sucesión o qué se hace ahí? No, porque ahí ya llamaríamos con un determinado tiempo, es lo que se llama muerte presunta, pero esa muerte presunta tiene que ser declarada por un juez, ¿cierto? Después de determinado tiempo que esté desaparecido, porque si no se ha encontrado ni el cuerpo ni nada de eso, pues los bienes no pueden quedar siempre en cabeza de esa persona que presuntamente puede haber fallecido. Entonces hay una presunción por medio de la jurisdicción de que el mismo juez declara la muerte presunta de ese señor y ya se puede levantar la sucesión. Doña Alicia, ¿y qué pasa si uno de esos herederos que están en ese proceso de sucesión no están de acuerdo con la partición que se realizó? De todas maneras, cuando es un proceso ante la jurisdicción, o sea, ante un juez, es un proceso contencioso, él tiene que impugnar, hay una partecita en el proceso de que cuando no está de acuerdo con la partición, él puede impugnar ante el juez y decir, no estoy de acuerdo por esto y esto, porque como se nombra un partidor de los bienes, entonces de nuevo el juez ya analiza y mira qué es lo que ha sucedido y ahí es donde él da respuesta, se dice, se nombra nuevo partidor
o esto no fue legal, ya eso es decisión del juez. Pero hay un recurso, lo que llamamos nosotros, hay un recurso para el heredero que es que puede impugnarlo ante el juez. Y decir, O sea que esa partición no la hace el abogado. No, esa partición, el juez nombra un partidor. ¿Y cuál es el rol del abogado en un proceso de sucesión? El rol del abogado en un proceso de sucesión es invocar ante la jurisdicción el proceso con las pretensiones que los herederos, pues lógicamente nos cuenten y los hechos que nos narran. Eso es lo que nosotros invocamos. Y estar atentos a paso procesal que se debe llevar en la sucesión. ¿Se recurre a este aspecto legal de las sucesiones con frecuencia aquí en el municipio o cómo se desarrolla? Se recurre demasiado. En esta zona del suroeste antioqueño es recurrente. Y se desarrollan y llegan a feliz término. Y llegan a feliz término, como otros no, pero la mayoría llegan a feliz término. ¿Qué recomendaciones darle a esas personas que están o van a empezar un proceso de sucesión? A ver, una de mis recomendaciones es que normalmente cuando fallecen nuestros padres o la persona que está más cercana a nosotros y deja bienes, y somos muchos los herederos, siempre hay uno que le gusta sacar ventaja para los demás hermanos o los demás herederos. Pues mi consejo para esas personas es que primero miren a ver si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, pues como lo dije anteriormente, una sucesión la puede levantar cualquier legitimario, cualquiera de los hijos que el señor o la persona fallecida haya dejado. Doña Alicia, vamos finalizando nuestro espacio, pero tenemos otra pregunta de un televidente interesado por este tema de las sucesiones. Miremos de qué se trata. Mi nombre es Juan. Mi pregunta para la abogada Alicia es: ¿qué tan conveniente es hacer un testamento? Es demasiado bueno cuando tenemos bienes o cuando las personas tienen bienes, dejar un testamento. Pero lo tenemos que hacer por medio de notario, sería lo que sería un testamento cerrado o un testamento abierto, que todos esos testamentos tienen un proceso y unos puntos para llegar a feliz término, ¿cierto? Para que los ciudadanos me entiendan. Hay que llegar donde el notario. Yo, por ejemplo, si fuera yo la que tuviera los bienes, llegar donde el notario, decirle: señor notario, quiero dejar un testamento cerrado para mis 3 hijas. Ese testamento se tiene que respetar. Ese testamento tiene una forma de ser válido, que es con testigos, ya dependiendo si es cerrado o es abierto. Es bueno porque cuando dejamos bienes y tenemos hijos, dejarlo equitativamente para nuestros hijos, porque acuérdate que nosotros podemos también dejarle a otra persona, porque hay una cuarta de libre disposición que yo la puedo dejar, pero sí no puedo desconocer mis legitimarios, lo que yo llamo mis hijos. Usted mencionaba, en ese caso de las 3 hijas, ¿yo puedo dejarle el testamento o heredar a 2 y dejar una por fuera? No, eso no lo puede hacer, exceptuando de que de pronto la hija que voy a dejar por fuera sea indigna, exceptuando eso. De lo contrario, si no hay ninguna de nuestros hijos indignos declarados por un juez, porque tiene la indignidad, debe ser declarada por un juez. Si ninguno de nuestros hijos es indigno, no podemos desconocer de que se deje ninguno de nuestros hijos por fuera de un testamento. ¿Por qué? Porque ese testamento puede ser impugnado por quien no participó de lo que nuestro papá o nuestra mamá en el testamento dejó, porque es que yo soy hija y si mi papá, porque tenía rabia conmigo, no me quiso dejar, entonces yo tengo derecho a impugnar ese testamento. ¿Y en términos legales qué es ser indigno?
Ser indigno, a ver, el código considera 8 causales de indignidad en el Código Civil. Le voy a mencionar porque de pronto no me acuerdo de todas, pero una de ellas es cuando, por decir algo, yo veo que mi padre tiene mucho dinero y de pronto me digo, bueno, si mi papá tiene tanto dinero, yo voy a mandar matarlo. Entonces él hace toda la historia y no lo mata a él, pero lo manda a matar. Pero lógicamente eso hay una investigación y cuando ya se detecta, lógicamente esa persona es declarada indigna por el juez. Y eso es un proceso que lógicamente lo declaran, o sea, lo ponen a la luz pública los demás hermanos o los demás herederos. Como decir tampoco cuando tú estás enferma, otra de las causales, que es como mamá yo esté enferma, demasiado enferma, y que yo esté con mi madre y diga, bueno, se tenía que tomar esta pastilla y no se la tomó, no se la voy a dar para que se muera. Todo eso tiene una investigación y lógicamente la indignidad la declara el juez. Y hay 8 causales en el Código Civil. Bueno, desde su experiencia y todo el proceso que ha llevado aquí en el suroeste y para las personas que nos ve, ¿recomienda más que se haga testamento o este proceso de sucesión en términos económicos también es viable? Bueno, mi recomendación a las personas que tienen dinero es que hagan un testamento para que dejen sus hijos tranquilos, un testamento y que lo hagan bajo las normas y como debe de ser, como lo dicta en la actualidad el Código General del Proceso, donde me dice de que yo puedo con mis bienes en este momento, por medio de un testamento, se los puedo dejar a mis hijos dulce y tranquilamente. En caso de que se inicie ese proceso de sucesión, no hemos mencionado la parte económica, ¿es costoso? Es costoso. Por notaría no es tan costoso porque es un proceso que todos están de común acuerdo. Pero por la jurisdicción es costoso porque aparte de que hay que pagar honorarios profesionales, lógicamente ellos tienen que asumir con la carga de lo que hay que pagarle al partidor, de una cantidad de documentos que hay que aportar para que la sucesión llegue a feliz término. Perfecto, ahí está entonces el punto de vista desde su experiencia profesional. Doña Alicia, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado en Al Derecho. Muchas gracias a ustedes y espero a que los andinos que les hablé como una persona común y corriente me hayan entendido. Con muchísimo gusto, cualquier consulta que deseen hacer, hago mis consultas gratis para todos mis coterráneos en la carrera 51, número 5077, oficina 211. Centro Comercial Fundadores. Centro Comercial Fundadores. A ustedes televidentes también muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que si desean ver nuevamente esta emisión u otras de Al Derecho, nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, allí nos encuentran como AUPAN Televisión. Los invito a que se queden conectados con nuestra programación y nosotros nos encontramos dentro de 8 días con otro tema de interés. AUPAN, la televisión de los andinos.